Hola terrícolas, en el episodio anterior les mostramos cómo logramos convertir 3 maderas recicladas en el piso de la van. En el de hoy vamos a mostrarles cómo hicimos la cama. Hola, nuevo día, es lunes 4 o 5 de abril, feriado por Pascuas, así que Aldito está en casa con nosotros, Marco recién llega del trabajo y vamos a intentar armar la estructura de la cama. Aldito carpintero. Y Marco armando un marco. ¿Llegó el cebador de mates? Sí. Nos agarró la noche y el rol de técnico en iluminación cobró particular importancia. Particular importancia, dije. Hello. Nuevo día. Voy a seguir con lo que pueda. Estoy sola. Marco trabaja esta tarde hoy. Y en 2 días, 3, viajamos a Magia. Así que tiene que quedar la cama lista. Sí o sí. No piso por la pata para que para que no está flojito. ¿Vieron que la primera pata la pude poner al toque? Bueno, la segunda trajo problema tras problema. Rompí 2 mechas. Tommy, no te preocupes que te las vamos a reponer. Y no tengo de dónde agujerearlo porque era un espacio muy limitado y me quedó la mecha ahí trabada casi al final. No la puedo sacar con nada. Ya probé con una pinza. Encima ya habían colado la pata. Alcancé a sacar la pata antes de que se termine de secar la cola, de que se endurezca más. La traté de sacar con una pinza a la mecha que asomaba por abajo y no pude. Así que fracasitos. Alito cantando. Miles de lágrimas más tarde. Se está haciendo re de noche y ya voy a empezar a guardar todo. Marco todavía no llega, pero bueno, les quiero mostrar. El concepto está. Miren, esas patas van a apoyar sobre un mueble que va a estar en este lateral. Y bueno,
nada, cuando esté desarmado va a ser sillón. Y eso es todo lo que les puedo decir por ahora. Nos vemos mañana. Yo voy a proceder a agarrar los almohadones del sillón, ponerlos ahí y tomar mate en la van. Adiós. Buenas. Es jueves 8 de abril. Es pasado el mediodía. Y tenemos solo un par de horas para terminar de armar la cama porque mañana es el viaje surfero a Magia. Así que no voy a estar filmando todos los detalles, les mostramos simplemente cuando la cama esté terminada. Varias horas repletas de canciones más tarde. Estamos a casi mediodía de irnos de viaje, son como las 7 de la tarde del jueves, nos vamos mañana al mediodía. Y ya terminamos de hacer este mueble que lo terminaron de hacer Juli el otro día. Y hoy hicimos este, que es donde va a apoyar el catre el otro catre que va acá. Estas maderas son todas las maderas que les mostró Juli el otro día, que son todas maderas recicladas que las encontramos gratis en Hastings, en un pueblito vecino de acá. Y ahora les vamos a mostrar cómo queda el catre y vamos a probar si entran los colchones de la cama de Aldo. Los niveles de felicidad que estamos manejando, inexplicables, incuantificables. Y eso que todavía ni siquiera está terminada, es un pedacito chiquito, pero ya al tener la cama ya nos permite empezar a viajar y a pasar la noche en diferentes lugares. Definitivamente. Ahí abajo, ese espacio va a quedar para meter las tablas de surf. Estoy re contenta. Y este es el colchón de nuestra cama. Sí. De nuestra cama, de nuestra casa. Así que capaz que esta noche lo vamos acá directamente. Entró perfecto, parece que lo hicieron a medida. Bueno, puntos que vale la pena mencionar. Todo lo que hemos usado es reciclado. Todas las maderas, absolutamente todo. Entonces, Hasta la cama. ventajas, hemos gastado muy poca plata. Desventajas, y las maderas eran de distinto tamaño, estaban en distinto estado, sí. Sí, eran maderas que muchas estaban guardadas en lugares húmedos, entonces estaban dobladas y cuando las pusimos nos dimos cuenta que se panseaban, entonces en algunos lugares nos quedó el piso levantado. La van obviamente, como todos los autos no están en escuadra, entonces cuesta mucho también encontrar unos ángulos perfectos como para que encajen los muebles, pero acá estamos. Felices, 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 porque a pesar de que esto vendría a ser un bosquejo de lo que va a ser terminada, en el sentido de que obviamente que falta ir poniéndola linda y bueno, pero para eso hace falta tiempo y plata, entonces lo vamos a ir haciendo a medida que podamos. Ya esto nos permite visualizar el concepto que teníamos en la cabeza y empezar a disfrutarlo. Los vemos en el próximo video. Va a ser video magia. Puede ser. Puede ser, puede ser. Mañana nos vamos a Magia, a surfear. Esperen, aclaro que más que surfear, terminamos intentando rescatar una ballena. Pero para eso van a tener que ver el próximo video. Por ahora nos despedimos y les agradecemos por habernos acompañado en este. Recuerden dejar me gusta, suscribirse y comentar si lo disfrutaron, porque nos ayuda un montón. Adiós. Mira. Uy, no se ve. Bueno. Ya está acá. Bueno. Les presentamos nuestra cama de una plaza. Ya hay una polilla que vino a visitarla, un mosquito y un niño que no sé de dónde salió.